este mes, mayo, es el mes internacional de conciencia sobre la tiroides y precisamente ayer, mayo 25, fue el Día Internacional de la Tiroides y la ATA lo está celebrando. Entonces, el contenido que vamos a utilizar para llevar a cabo esta ponencia se divide así. Primero vamos a hablar sobre generalidades de la glándula tiroides. Un momento coloco mi puntero. Listo. Vamos a hablar primero de la glándula tiroides, generalidades de anatomía, histología, embriología y fisiología para tener un buen background antes de avanzar. Posteriormente hablaremos de la fisiopatología del hipotiroidismo, las manifestaciones por sistema, cómo se diagnostica, cómo lo tratamos, su abordaje en gestantes y la urgencia que se conoce como coma mixedematoso. Entonces, la glándula tiroides de su nombre deriva de tireos, escudo, eidos, forma de escudo, debido a la relación anatómica que tienen sus dos lóbulos, izquierdo y derecho, con el istmo sobre la tráquea, que también se dice que puede tener forma de mariposa. Es la glándula endocrina más grande del cuerpo humano, pesa aproximadamente 20 gramos en los adultos y a su cargo está la producción de hormonas tiroideas y calcitonina. Se sabe que tiene acción en todo el organismo excepto en 4 partes: ella misma, el vaso, los testículos y el útero. Se lleva el premio, digamos, entre todas las entre todas las glándulas endocrinas, porque es la única en ambos sexos que puede ser evaluada al examen físico, tanto palpada como observada. Es la única que requiere de un oligoelemento esencial, el yodo, para su funcionamiento. Y es la única que tiene capacidad de almacenamiento extracelular de hormonas, como lo vamos a ver más adelante. En cuanto a su origen embrionario, nos remontamos a la semana 8 de la vida del embrión, en donde a partir del endodermo en la base de la lengua se genera el primordio tiroideo que desciende a través del conducto tirogloso, que pasa por detrás del hueso ioides hasta su posición final a nivel de las vértebras C5T1, en la cara anterior del cuello, en relación posterior con la tráquea y por debajo de la laringe. El conducto tirogloso involuciona eso de las 8 semanas, cuando ya está en su posición final, y la tiroides puede empezar a responder a la TSH a partir de la semana 22. Sabemos que cuando hay ausencia de la glándula tiroides o alguna deficiencia congénita se conoce como cretinismo, y son los niños que se van a caracterizar por discapacidad intelectual, déficit en el desarrollo motor, retraso en el crecimiento óseo, y si no se tratan los primeros días de vida, el pronóstico es bastante malo. En la lengua del adulto podemos ver el agujero ciego, que es el vestigio del conducto tirogloso cuando involuciona. En cuanto a anatomía, recordemos que está conformada por 2 lóbulos, el izquierdo y el derecho, y que hay un lóbulo que es inconstante, que es el lóbulo piramidal, que está aproximadamente entre el 15 y el 75% de la población. No se conoce su prevalencia porque su presencia es totalmente asintomática. La tiroides tiene una cápsula fibrosa que le permite fijarse a los anillos traqueales primero y segundo y al cartílago cricoides. Y posterior a ella se encuentran las glándulas paratiroides. Para hablar rápidamente de su irrigación y drenaje venoso, tenemos las arterias tiroideas superiores, que derivan de la arteria carótida externa, y las arterias tiroideas inferiores, que derivan de la subclavia. El drenaje venoso está a cargo de un plexo venoso tiroideo que se conforma a partir de 3 pares de venas: las tiroideas superiores y medias, que drenan en la vena yugular interna, y las tiroideas inferiores, que drenan en la vena brachiocefálica. Esto es solamente para mostrar que existe una arteria impar, que se llama arteria tiroidea media o arteria de Neubauer, que aparece en el 10 al 20% de las personas, y su importancia radica cuando se van a hacer cirugías o intervenciones a nivel cervical, porque si no se sabe que la persona la tiene, es un factor de riesgo para sangrado.
En cuanto a drenaje linfático, tenemos que la glándula drena a los nódulos prelaringeos, pretraquiales, y los primeros drenan a los cervicales profundos superiores, mientras los segundos drenan a los nódulos paratraquiales y finalmente a los cervicales profundos inferiores. Y en la inervación es muy importante resaltar que está dada por la cadena cervical simpática, es decir, la cadena paravertebral simpática, específicamente por los ganglios cervical, por el ganglio cervical superior y el medio. Y esta inervación no afecta la secreción de la glándula, únicamente eh, causa vasoconstricción, no tiene nada que ver con la regulación hormonal. Y se dice que hay inervación parasimpática, pero no se conoce su función. Recordemos el eje hipotálamo hipófisis tiroides, que son los órganos que participan en la homeostasis de las hormonas tiroideas. Iniciamos a nivel del hipotálamo, donde a partir del núcleo arcuato y la eminencia media se produce la hormona liberadora de tirotropina o TRH. Esta hormona viaja a través del sistema porto-hipoficiario, a través de las venas largas, y llega a la adenohipófisis o hipófisis anterior, específicamente a las células tirotropas. En estas tirotropas, la TRH se une a su receptor que se encuentra acoplado a una proteína G, y esta proteína G a su vez activa la vía de la fosfolipasa C, que produce tanto diacilglicerol como inositol trifosfato. Este inositol trifosfato es el que va a inducir el aumento del calcio intracelular, permitiendo la liberación de los gránulos de TSH de la célula tirotropa. Recordemos que la tirotropina tiene una cadena alfa y una cadena beta. Esa cadena alfa es igual al resto de las glucoproteínas, que son la hormona gonadotropina, perdón, la hormona gonado, perdón, se me fue el nombre, bueno, gonadotropina, bueno, en fin, perdón, más adelante se los digo, la LH y la FSH, luteinizante y folículo estimulante, y la cadena beta que le confiere la especificidad. Bueno, cuando la TSH llega a la tiroides, esta se une a su receptor en la membrana basolateral. Este receptor se encuentra acoplado a una proteína G, y esta proteína G, a diferencia de la que se encuentra en las células tirotropas, esta se encuentra acoplada a una adenilato ciclasa, que induce el aumento de AMP cíclico y finalmente va a regular la producción de hormonas tiroideas. Ya que estamos en la tiroides, hablemos entonces de su unidad funcional, que es el folículo tiroideo. Este está compuesto por un epitelio que es cúbico o cilíndrico con pseudópodos apicales, que se encuentra rodeando un coloide o sustancia extracelular rico en tiroglobulina. Entonces, ¿recuerdan cuando al principio les decía que la glándula se llevaba el premio por ser la única glándula endocrina que podía almacenar hormonas en el medio extracelular? Bueno, la tiroglobulina, que es la prohormona, es decir, la precursora de las hormonas tiroideas, se almacena en el coloide. Debajo de este epitelio tenemos una lámina basal y fibras reticulares, donde vamos a encontrar capilares fenestrados y nervios vasomotores. También en este epitelio hay células C o células parafoliculares que conforman el 10% de la población celular y son las que se encargan de la producción de calcitonina. Ya sabemos que esta hormona se relaciona con la regulación del calcio y el fósforo en el organismo. Entonces, haciendo un acercamiento histológico, tenemos que la tiroides está recubierta por una cápsula fibrosa que emite tabiques al interior de la glándula. Esos tabiques van a dividir la van a dividir en lobulillos, y esos lobulillos no son más que un conjunto de folículos tiroideos. Haciendo un acercamiento al folículo, vemos de nuevo cómo es el epitelio cúbico, cúbico o cilíndrico, solamente que cuando se encuentra inactivo podría parecer incluso plano. Bueno, eso sería todo. Aquí podemos ver una célula C que se caracteriza porque su citoplasma es claro. Entonces, para hablar a profundidad sobre cómo se sintetizan las hormonas tiroideas, empecemos. Primero, la TSH se liga a su receptor
en la membrana vasolateral, que recordemos está acoplada a una proteína G que estimula la actividad de adenilato ciclasa y aumenta el AMP cíclico. Ese AMP cíclico va a regular tanto la fase exocrina como endocrina. En la fase exocrina, el yoduro, que ingresa a través de la alimentación, en la sangre va a entrar a la célula a través del simportador sodio-yodo. Una vez está dentro de la célula, se difunde y pasa al medio extracelular gracias a una proteína de transmembrana que se conoce como pendrina. Por otra parte, tenemos la producción de la tiroglobulina, que inicia en el retículo endoplasmático rugoso, pasa por el aparato de Golgi y en una misma vesícula acompañada de la tiroperoxidasa es secretada al medio extracelular. Aquí la tiroperoxidasa y tiene una función. Ella es transmembrana, se queda en la membrana apical y va a estar encargada de tres procesos. La oxidación del yoduro, es decir, lo convierte en yodo. Del yodo lo va a tomar y lo va a unir a los residuos tirosilo de la tiroglobulina, que este proceso se conoce como organificación, y finalmente va a producir el acoplamiento de estos residuos de tirosina, que son la monoyodotironina y la diyodotironina. Recordemos que las hormonas tiroideas T4 y T3 se conforman la T3 por unión de una monoyodotironina con una diyodotironina, mientras la T4 requiere de dos diyodotironina. Bueno, una vez ya se ha terminado este proceso de oxidación, organificación y acoplamiento a cargo de la TPO, pasamos a lo que es la fase endocrina, es decir, pasamos del medio del coloide a la sangre nuevamente. Una gotícula de coloide que contiene tiroglobulina es endocitada o específicamente fagocitada porque se utilizan pseudópodos y luego se une con un lisosoma, formando un fagolisosoma, en donde las enzimas van a degradar la tiroglobulina yodada, dando paso a lo que es la formación de las hormonas tiroideas que finalmente van a llegar a la sangre. Recordemos que en cuanto a porcentajes, a diario se liberan, pues del contenido liberado de hormonas tiroideas, el 90% corresponde a T4 y solo un 10% a T3. En sangre se van a unir principalmente a la tiroglobulina fijadora de tiroxina o TGB, que es la que mayor afinidad presenta y por ende tiene mayor capacidad de transporte. Otras proteínas son otras proteínas transportadoras serían la albúmina y la transtiretina y particularmente, algo importante por destacar es que se producen todas a nivel hepático. Las hormonas tiroideas tienen una alta unión a proteínas, principalmente T4, que su porcentaje es específicamente el 99.9%, el de la T3 es un poco menor, y esto dificulta su medición sérica, porque básicamente para el diagnóstico nos basamos en la fracción libre de esas hormonas. Las ventajas es que esto representa un gran reservorio hormonal, porque recordemos, si son transportadas, van a aumentar su semivida y no van a ser degradadas con tanta facilidad. La T4 tiene una vida media de 5 a 7 días y la T3 de 18 a 24 horas. Esto lo que va a permitir este reservorio y esta prolongación de la vida media de ambas es que haya poca variación a corto plazo de las hormonas, principalmente de T3. Pueden haber alteraciones en el embarazo o con el uso de anticonceptivos orales porque el efecto estrogénico aumenta la síntesis de TGB y por ende aumenta la fracción unida a proteínas. En una hepatopatía, recordemos que todas están producidas por el hígado, en una hepatopatía disminuiría la capacidad de transporte y habría menos hormonas porque se van a depurar con mayor rapidez. Ahora veamos cuál es qué hacen los tejidos con estas hormonas o cómo empiezan a actuar. Recordemos que el 90% de lo que se produce en la tiroides es T4. Entonces, la mayor parte de la T3 circulante, unas 3/4 partes, va a derivar de la conversión periférica de la T4. Es decir,
Una vez la T4 ingresa en los tejidos, se va a encontrar sometida a la acción de desyodasas. Desyodasa 1, 2 y 3, que lo que van a hacer es quitar un yodo de alguno de los anillos de benceno para formar T3 en el caso de la desyodasa 1 y 2, o para formar T3 reversa en el caso de la desyodasa 3, que no tiene actividad biológica conocida. Algo muy importante para resaltar es que la desyodasa 2 es la que se encuentra en la hipófisis, de manera que recordemos la retroalimentación negativa que ejerce las hormonas tiroideas sobre la hipófisis y el hipotálamo. Esta desyodasa permite que cuando la T4 ingresa a las células tirotropas se convierta en T3, y la T3 es la que va a reducir la producción de TSH y así se da la retroalimentación. Como dato curioso para dar aquí es que cuando hay una situación de restricción calórica como la inanición, la desyodasa 1 pierde actividad y lo que se busca es reducir el metabolismo. Y esto también explica por qué las personas que se someten a una dieta estricta para bajar de peso tienen un estancamiento y dejan de bajar, porque el organismo dice, me estás dando menos comida, bueno, entonces yo me voy a guardar para no gastar tanto y después no estar necesitando. Y por eso es que se estancan cuando bajan de peso. Entonces, el mecanismo de acción dentro de la célula rápidamente sería eh, del medio sanguíneo, pasan a través de este transportador, que es el transportador de monocarboxilato 8, y luego interaccionan no en la membrana, sino con su receptor en el núcleo, que es el receptor de hormona tiroidea o TR, que se encuentra formando un heterodímero con el receptor X de retinoides y se unen a un elemento de respuesta tiroidea que se encuentra próximo a una región promotora de un gen, de manera que así pueden promover la transcripción de genes específicos, permitiendo sus efectos metabólicos. La pregunta es, ¿por qué T3 es más potente si sabemos que solamente un 10% es lo que se produce en la tiroides? Resulta primero, que tiene una fracción libre en sangre que es mayor que la T4 porque su afinidad con las proteínas transportadoras es menor. Segundo, porque T4 tan pronto ingresa en la célula se convierte a T3 por acción de la desyodasa. Recordemos que la D2 en hipófisis, la desyodasa 2 en hipófisis, y porque este receptor de hormona tiroidea tiene mayor afinidad por la T3. Finalmente, los efectos metabólicos se traducen en un aumento de la tasa metabólica basal. ¿Cómo? Pues las hormonas tiroideas incrementan el metabolismo de los carbohidratos, aumentando la gluconeogénesis, la glucogenólisis, y en cuanto a proteínas y lípidos, lo que hacen es aumentar los sustratos disponibles para estos dos procesos, de manera que aumenta la glucemia de manera transitoria, pero se logra controlar para el aprovechamiento de esta molécula por las células gracias a que las hormonas tiroideas también incrementan la producción de insulina por el páncreas. Y finalmente tenemos un mayor consumo de oxígeno y energía, es decir, incremento de la tasa metabólica basal. Listo, chicos. ¿Me escuchan bien? Sí. Listo. Bueno, en contraste con eso tenemos lo que es la regulación negativa. Listo. La regulación de la secreción de las hormonas tiroideas sucede principalmente por medio de dos circuitos de retroalimentación negativa que se ven en la imagen, también denominados asas. Entonces vamos a tener lo que es la asa larga, denominada así porque va a ir desde la tiroides hasta el hipotálamo. ¿Listo? Entonces tenemos que las hormonas tiroideas son básicamente las principales ejecutoras de la regulación negativa de este eje. Entonces, en este caso de la asa larga, mis hormonas tiroideas van a actuar sobre el hipotálamo, controlando así directamente la secreción de la TRH. Entonces, grosso modo, la T4 va a llegar a las neuronas del hipotálamo anterior, productoras de TRH, de dos formas. La primera de ellas es cruzando la barrera hematoencefálica a través de transportadores específicos llamados OATP1C1, y la segunda manera es a través del líquido cefalorraquídeo por medio de los tanicitos, que recordemos que son células localizadas en la pared ventrolateral del tercer ventrículo. ¿Listo? Entonces, esos tanicitos me van a expresar lo que es el transportador de hormonas tiroideas, llamado, como mi compañera lo dijo, el transportador de monocarboxilato 8, MST8,
posibilitando de esa manera el paso de T4 a la célula. Entonces, de esa forma, finalmente, la T4 va a llegar a las neuronas hipotalámicas y va a ejercer un efecto transcripcional negativo sobre el promotor del gen de TRH. Entonces, de esa forma vamos a evitar la síntesis de esta hormona. ¿Qué va a hacer la T3? Entonces, a su vez, esta hormona va a estimular la expresión de piroglutamilpeptidasa en esas células, los canicitos. Entonces, esas células van a emitir unos axones terminales que finalmente van a interaccionar con las neuronas hipotalámicas del núcleo paraventricular, generando así una degradación del exceso de TRH liberado en la eminencia media. Eso en cuanto a lo que es el asa larga. Ahora, ¿qué es el asa corta? Es como la vía más, valga la redundancia, corta de retroalimentación negativa de la síntesis, de la producción de hormonas tiroideas. Entonces, ¿cómo sucede? Entonces, las hormonas tiroideas me van a regular negativamente la producción de tirotropina, que es la TSH, pues de la que tanto hablamos y hablaremos en esta charla. Recordemos que esta hormona se produce en las células tirotropas, ¿listo? Entonces, ¿qué va a hacer la T4 y en medida la T3? Entonces van a llegar a esas células tirotropas desde la tiroides por medio de la circulación sistémica, recordemos que en la circulación sistémica la T4 va a ser desyodada a T3 por medio de las desyodasa 2. Entonces, de este modo, la T3 es quien va a regular en mayor medida la producción de TSH. ¿Por qué? Porque ejerce un efecto directo en la regulación transcripcional negativa, ya que se une al receptor nuclear de la hormona tiroidea y de esa forma va a crear como un complejo que va a interaccionar posteriormente con elementos de respuesta localizados en el dominio beta de la TSH. Recordemos que eso es lo que hace como especial a esta hormona, ese dominio beta. Y de esa forma se va a inhibir la expresión genética. Listo, entonces ya sabemos cómo funciona cómo es la dinámica de este eje. Entonces, ¿qué va a suceder cuando se altera la fisiología? Básicamente vamos a encontrar entonces niveles séricos de las distintas hormonas fuera de rango. Entonces, partiendo de la TSH, para hacer pues un diagnóstico y una clasificación, tenemos diferentes escenarios. Entonces, si encontramos valores por debajo de lo normal, nos va a sugerir que las hormonas tiroideas se encuentran elevadas, ¿listo? Denominándolo así hipertiroidismo. Y en contraste, si encontramos valores de TSH por encima de lo normal, podríamos decir que vamos a encontrar depresión de las hormonas tiroideas, denominándolo así hipotiroidismo. Entonces, luego de eso, aclarando que si encontramos una TSH alterada y unas hormonas tiroideas en rangos normales, nos va a sugerir la presencia de formas subclínicas, tanto de hiper como hipotiroidismo. Aclarando que ese concepto de subclínico se hace bioquímicamente. Listo. Ahora analicemos pues este cuadro donde podemos ver los diferentes perfiles hormonales. ¿Listo? Entonces, en cuanto al hipotiroidismo primario, la falla va a estar principalmente en la glándula tiroides. Entonces, grosso modo, vamos a encontrar unas hormonas tiroideas disminuidas y por ello la TSH estará elevada, principalmente porque, pues si recordamos el eje, la TSH aumenta en respuesta de la disminución de las hormonas tiroideas 4 y T3, pues como para intentar mantener esos niveles normales. Recordemos lo que dijo nuestra compañera, la T3 por su cuenta se va a encontrar inicialmente en estadios iniciales normal debido a que la conversión periférica me va a mantener los niveles, pero en etapas crónicas ya vamos a encontrar una T3 alterada. ¿Listo? En cuanto a lo que es el hipotiroidismo central, por así decirlo, también llamado secundario y terciario, secundario cuando hay un problema en la hipófisis y terciario cuando el problema es en el hipotálamo, entonces vamos a encontrar una disfunción, como dije, en el eje central, o no va a haber secreción de TRH o no va a haber secreción de TSH. Entonces, si estas están disminuidas, no van a suceder procesos celulares a nivel de la tiroides como lo son el transporte, la captación y el reciclaje de yodo necesarios para la yodación de tirosina, y con eso la síntesis de las hormonas tiroideas se va a ver afectada. Entonces vamos a encontrar cifras disminuidas de esas en sangre. Es sencillo. Por muy funcional que sea la tiroides, si no hay estímulo, no habrán hormonas tiroideas. ¿Listo? En cuanto al perfil subclínico, como se nombró anteriormente, encontraremos hormonas tiroideas normales frente a una TSH elevada.
Ahora, entonces, en términos generales podemos decir que las manifestaciones clínicas que encontraremos en un paciente hipotiroideo serán consecuencia, obviamente, de un enlentecimiento de los procesos metabólicos, es decir, un estado de hipometabolismo, en algunos casos sostenido, y la acumulación, y pues además la acumulación de glucosaminoglicanos en el intersticio, lo que me va a favorecer la retención de agua. ¿Listo? Entonces, vamos a dividir estas manifestaciones clínicas por sistemas. Entonces, comencemos con la piel. Vamos a encontrar una piel en un paciente hipotiroideo, una piel fría y pálida debido a la disminución del flujo sanguíneo, unas facies abotagadas, y podemos encontrar también un tinte amarillento por la disminución del metabolismo de betacarotenos, debido pues a una carotenemia. ¿Listo? En ojos vamos a encontrar principalmente edema periorbitario, en el cuello vamos a encontrar bocio, podemos encontrar disfagia y voz ronca debido al edema laríngeo que puede suceder debido a, pues, a la acumulación de glucosaminoglicanos en el intersticio. En cuanto al sistema hematológico, podemos encontrar disminución de la masa eritrocitaria asociado a una anemia normocítica normocrómica. Esa es como la anemia que principalmente podemos encontrar en el paciente hipotiroideo. En cuanto al sistema cardiovascular, debido al hipometabolismo sistémico, entonces vamos a, que nos va a llevar pues a una disminución de gasto cardíaco debido a la reducción de frecuencia cardíaca y contractividad. Entonces todo esto puede agravarnos finalmente el cuadro clínico de un paciente, y recordemos que si un paciente tiene de base una falla cardíaca, pues me la va a descompensar. También podemos encontrar en el sistema cardiovascular un derrame pericárdico, pero usualmente en la mayoría de casos no nos va a comprometer la fracción de eyección. Y también vamos a encontrar la presencia de hipotensión arterial debido a un aumento de la resistencia vascular periférica. Y debemos tener mucho cuidado con los pacientes hipertensos y el manejo de ellos cuando debutan con hipotiroidismo, ya que así podemos, por el tratamiento, disminuir las cifras funcionales y llevarlo pues a una complicación. Listo. En cuanto al sistema respiratorio, entonces vamos a ver un paciente que puede presentar fatiga, disnea, disminución de la capacidad para hacer ejercicio, debido pues, a una función respiratoria deteriorada. Podemos encontrar un paciente que está hipoventilando, que ocurre debido a la debilidad muscular, y ya, ¿por qué? Porque si el paciente va a tener un estado de hipometabolismo, no va a haber energía en forma de ATP para utilizar, por lo tanto, esos músculos que nos ayudan a la respiración van a estar como debilitados. Listo. Bueno, podemos encontrar asociado a esto estados de hipoxia, hipercapnia debido a la falta de respuesta compensatoria del sistema respiratorio. En cuanto al sistema gastrointestinal, podemos encontrar una disminución de la motilidad que nos va a llevar a estreñimiento, que realmente es una queja bastante común en esos pacientes. Podemos encontrar también pacientes con síntomas gastrointestinales debido al sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado sobre todo. En cuanto al sistema reproductivo, vamos a encontrar en las mujeres hipotiroideas que pueden cursar con oligomenorrea o amenorrea. Entonces esos cambios menstruales básicamente resultan en una disminución de la fertilidad. Más adelante vamos a hablar de eso. Pueden además cursar los pacientes con galactorrea, ya que en el hipotiroidismo primario habrá una mayor concentración de TRH que nos va a estimular a las células lactotropas de la hipófisis anterior, aumentando así la concentración de prolactina en sangre. En hombres también podemos encontrar la disfunción eréctil y eyaculación tardía. Y en cuanto al sistema neurológico, vamos a encontrar un paciente bradipsíquico, bradilálico, que le dificulta mucho la concentración, que tiene una alteración de la memoria reciente, que va a tener somnolencia, sobre todo diurna, y visión borrosa. Algunos síntomas psiquiátricos que podemos ver en esos pacientes y que también se han como descrito en la literatura, el que más predomina es la depresión. Podemos encontrar también la habilidad emocional, un trastorno mental orgánico también podemos encontrarlo, pero eso ya en estadios más avanzados. Listo. Bueno, en cuanto a etiología del hipotiroidismo, vamos a encontrar diferentes como causas que nos van a llevar tanto a un hipotiroidismo primario como a un hipotiroidismo central, secundario, terciario. Listo, entonces,
La deficiencia de yodo realmente es la principal causa de hipotiroidismo, sobre todo en regiones apartadas, en países tercermundistas, por así decirlo. En lugares donde encontramos un adecuado consumo o exceso de consumo de yodo, la causa más común será la tiroiditis autoinmune crónica, también conocida como Hashimoto. Listo, recordemos que Colombia también pues, es un país denominado con adecuada suplencia de yodo, pero también tenemos áreas apartadas en nuestro país con deficiencia. También sumado a eso, vamos a encontrar que una causa del hipotiroidismo primario está la tiroidectomía, tanto parcial como total, bocios compresivos, el uso de yodo radiactivo para el tratamiento de hipertiroidismo. Y en cuanto también en cuanto a medicamentos, podemos encontrar que el carbonato de litio y la miodarona se han relacionado con desarrollo de hipotiroidismo. En cuanto a las causas de hipotiroidismo secundario, podemos encontrar una cirugía hipofisiaria que nos altere la dinámica de esta glándula, de la secreción de TSH, un adenoma hipofisiario, una apoplejía hipofisiaria, un síndrome de Sheehan, que básicamente es una necrosis hipofisiaria postparto, una hipofisitis autoinmune. Vamos a encontrar también unas enfermedades infiltrativas, como la sarcoidosis, hemocromatosis, y también se ha documentado pues el desarrollo de hipotiroidismo secundario debido a infecciones como TB, tan prevalente acá en Colombia, por mucormucosis y sífilis. Listo, en cuanto a epidemiología, realmente nos hicimos pues con datos de Latinoamérica principalmente. Entonces vamos a encontrar que en Latinoamérica la prevalencia de disfunción tiroidea, ojo, estoy hablando de disfunción tiroidea, no de hipotiroidismo, es más frecuente en mujeres que en hombres y en blancos mulatos y mulatos que en negros. ¿Listo? También se han evidenciado cifras de hasta un 10% de hipotiroidismo y 2.2% de hipertiroidismo. Hablando neta, como específicamente de hipotiroidismo subclínico, se encuentra una prevalencia de el 11.8% y de hipertiroidismo subclínico 3.9%. En cuanto a la epidemiología en Colombia, realmente hay pocos estudios de prevalencia, realmente la mayoría de estudios están enfocados a diagnóstico y tratamiento. Vamos a encontrar una frecuencia que va a rondar el 18.5% y que esta va a aumentar sobre todo en mujeres y en mayores de 50 años. ¿Listo? También vamos a encontrar que la edad es un factor fundamental para el desarrollo de disfunción tiroidea. Se ha documentado que la prevalencia de esa enfermedad aumenta con la edad. Un 15 a 20% de las mujeres mayores de 70 años cursan con hipotiroidismo cursan con hipotiroidismo. También hay que hacer la salvedad que debido a este fenómeno de aumento de la edad y que vamos a encontrar posiblemente niveles de TSH más aumentados, podemos encontrar que en algunos pacientes mayores de 70 o 80 años eso es normal. Entonces, eso es un llamado a que individualicemos el tratamiento y manejo de pacientes hipotiroideos con edad avanzada. Sumado a eso, vamos a encontrar también que la prevalencia puede aumentar en pacientes con antecedentes familiares de hipotiroidismo, raza blanca, enfermedades autoinmunes, exposición a yodo radiactivo, cirugía tiroidea, radiación de cabeza y cuello, pues secundaria a una radioterapia, por ejemplo, de un linfoma Hodgkin, y el uso de medicamentos, como ya lo dije, de amiodarona y carbonato de litio. Muchachos, me van a disculpar, sino que yo no sabía cómo activar mi micrófono desde allá, así que me tuve que salir de la presentación, pero ya volví. Bueno, entonces, ya que tenemos ese background, ahora hablemos de en quiénes vamos a buscar el diagnóstico. Sabemos primero que el hipotiroidismo es una definición bioquímica, es decir, necesito un perfil hormonal, y esta alteración del perfil hormonal se asocia con inadecuada producción de hormona tiroidea, que va a variar en ubicación y etiología, ya dependiendo, perdón, que va a variar en ubicación y etiología dependiendo del contexto del paciente. Entonces, ¿en quiénes vamos a buscar el diagnóstico? Se nos presentan dos situaciones. ¿Será que debemos hacer tamización universal? Es decir, a muchas personas, es decir, a los pacientes asintomáticos que me lleguen al consultorio, yo les tengo que pedir TSH o tengo que buscar un cuadro clínico compatible con hipotiroidismo para yo iniciar
el esquema diagnóstico. Entonces, empecemos con el primer escenario, la tamización universal. Según criterios de Fleming y Carlson, que son los que establecen cuando una condición amerita una prueba de tamización, es decir, que se haga el estudio para diagnosticarla en personas asintomáticas. El primer criterio es que sea una causa común de morbimortalidad, que tenga una alta prevalencia y un impacto en la calidad de vida. El segundo, que sea susceptible de ser diagnosticado y tratado en la etapa asintomática. Que esas pruebas diagnósticas que se utilicen en los asintomáticos sean efectivas. Y efectividad se refiere a tanto eficacia como eficiencia. Eficacia es decir, que me llegue a hacer el diagnóstico, y eficiencia, que utilice la mínima cantidad de recursos posibles para llegar a ese diagnóstico. Que el tratamiento temprano sea mejor que realizarlo en la etapa asintomática, es decir, que realmente me traiga beneficios yo tratar a un paciente asintomático, y que el daño potencial del tratamiento precoz sea menor que el tratamiento no precoz, es decir, que yo tratar al asintomático sea 1000 veces más ventajoso que tratarlo cuando ya esté sintomático. Entonces, con respecto a esto, a tamización, diferentes organizaciones han propuesto sus ideas, pero ningún consenso. Por ejemplo, la ATA dice que iniciar a los 35 años y continuar cada 5 años. La Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos dice que en ancianos, pero no especifica la edad, solamente dice que en ancianos, especialmente si son mujeres. El Colegio Americano de Médicos dice que mujeres mayores de 50 años. Y la Federación Americana de Médicos, perdón, dice que mayores de 60 años asintomáticos. Perdón. Entonces, ¿qué pasa? No hay evidencia a favor del impacto del diagnóstico y tratamiento en la fase asintomática del hipotiroidismo, y a razón de falta de consenso entre los expertos, se ha optado por instaurar una tamización selectiva. Es decir, los únicos pacientes asintomáticos a los que al llegar a mi consultorio yo les voy a pedir una TSH van a ser los que cumplan con alguno de estos criterios. Que se asocien con una enfermedad autoinmune, que hayan tenido terapia con yodo radioactivo para hipertiroidismo, que hayan estado en radioterapia de cabeza o cuello, o que les hayan hecho cirugía de tiroides, que sufran de demencia o trastornos psiquiátricos, que tomen amiodarona o litio, que tengan un intervalo QT prolongado, arritmia o insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia adrenal, dismenorrea, hiperlipidemia mixta o hipertensión arterial, o una miopatía o alopecia. Solamente a esos pacientes asintomáticos les voy a hacer estudio. El otro escenario que les presentaba en cuanto en quienes buscamos el diagnóstico es el que es compatible con hipotiroidismo. Es decir, recordemos todos esos síntomas y signos que nos mencionaba Francisco ahora. Digamos que un paciente nos llegue con eso al consultorio, le vamos a pedir un perfil hormonal. La siguiente pregunta que vamos a responder es: ¿por qué la medición de TSH es la elección para el diagnóstico? Simple. Resulta que la TSH presenta una respuesta altamente sensible a los cambios de la concentración de hormonas tiroideas. Es decir, la TSH puede aumentarse o elevarse de manera exponencial cuando la T4 y la T3 apenas lo hacen de manera lineal en un rango dado. Y solamente para recordar, no utilizamos T3 en hipotiroidismo porque se altera en etapas avanzadas. ¿Y por qué nos altera temprano, Karen? Me preguntará. Y es que gracias a que la T4 actúa como un reservorio, al estar unida a las proteínas, se va a ir liberando a medida que se requiera por el organismo y se va a convertir en T3. Es por eso que inicialmente no se depleta. Lo otro que hay que tener en cuenta es que la T4 libre es diferente a la T4 total. La T4 total es la suma de la fracción libre y la fracción unida a proteínas. Y en caso de que las proteínas transportadoras estén afectadas, ya sea por un embarazo, uso de anticonceptivos, por una hepatopatía, se va a afectar la cantidad total, pero la libre no, por la misma condición de la T3. Entonces, en cuanto a la medición de TSH, ¿cómo le voy a decir a mi paciente que tiene que venir a tomársela?
Primero, que tiene que venir en ayuno porque los lípidos pueden alterar los valores de la hormona. La variación circadiana realmente no es tan importante, es decir, no es significativa y por eso podría tomársela a cualquier hora del día, pero se recomienda en la mañana porque se mantiene el ayuno. Y en caso de que además de la TSH se tenga que medir la T4 libre y el paciente esté tomando levotiroxina, se le debe decir que deje de tomar el medicamento al menos 8 horas antes de venirse a hacerse la prueba. El método de laboratorio que se emplea es una prueba de tercera generación por inmunoensayo quimioluminescente. En palabras cristianas, utilizan anticuerpos que se unen a la TSH y emiten una luz, y esa luz es captada por un analizador, ¿cierto? Esa prueba es ultrasensible a razón de que su límite de detección es de 0.01 miliunidades por litro. Las variables que pueden afectar estos resultados son la edad. Se ha visto que en las personas jóvenes la mayoría de mediciones se encuentran entre 0.4 y 2.5 miliunidades litro, mientras en personas ancianas o de mayor edad se toleran valores hasta de 6 o 7 miliunidades internacionales. En el embarazo, recuerden lo que les decía, con las proteínas transportadoras se aumentan por el efecto estrogénico y puede que reduzca la disponibilidad de las hormonas, y puede que aumente la TSH o reduzca la disponibilidad de las hormonas tiroideas. La variabilidad intraindividual se debe a que la vida media de la TSH es de 60 minutos. Así que, si bien puede tener un valor, digamos, en la mañana, puede cambiar a ser otro por la noche, pero recordemos que esa variación no es significativa. Una hepatopatía por la disminución de la producción de las hormonas, de las proteínas transportadoras, medicamentos como la dopamina o la dobutamina, porque la dopamina va a inhibir la secreción de TSH a nivel de las células tirotropas en la adenohipófisis. Y la dobutamina, recordemos que a dosis bajas tiene un efecto dopa. Finalmente, un factor que puede alterar los valores son la presencia de anticuerpos heterófilos. ¿Qué pasa? Recuerden que les había dicho que la prueba es un inmunoensayo quimioluminescente. Bueno, resulta que hay dos tipos de anticuerpos en esa prueba. Uno de captura, que se une a la TSH, y uno de señal, que una vez el de captura se unió a la TSH, este viene, se une también y emite la luz que es captada por el analizador. Y así se calcula cuál es el valor de la TSH. Pero cuando hay presencia de estos anticuerpos, estos pueden unirse también al anticuerpo de captura y forman un puente con el anticuerpo de señal, sobreestimando el valor de la TSH. Entonces, aquí tenemos un algoritmo sobre cómo vamos a diagnosticar el hipotiroidismo. Vamos a basarnos en las guías JAMA, que nos da un valor de entre 0.4 y 4.55 miliunidades por litro, pero es muy importante que me escuchen lo siguiente. El valor que deben tomar en su práctica clínica es el que les dé su laboratorio. Y si por alguna razón están metidos allá en el monte y el laboratorio por alguna razón no tiene valores de referencia, que como dato curioso son calculados con poblaciones de 120 jóvenes sin comorbilidades, así los calculan. Bueno, pero dado el caso de que su laboratorio no tenga valores de referencia, la ATA recomienda usar entre 0.4 y 4.2 y ya, con eso están salvados. Entonces, recordemos que ya sabemos que la TSH la vamos a pedir en un paciente con un contexto clínico compatible con hipotiroidismo. No estamos hablando de tamización, estamos hablando del contexto clínico. Si esa TSH me sale elevada, lo que voy a hacer es pedirle repetir la medición dentro de 1 a 3 meses. Si está por debajo de 15 miliunidades por litro. Si está por encima, se la voy a pedir en 1 a 2 semanas. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues esto se explica porque valores, entre mayor sea el valor de la TSH, hay mayor probabilidad de complicaciones. Entonces, si yo espero 1 o 3 meses a ese paciente que me llegó con una TSH, por ejemplo, en 25, probablemente me llegue vuelto una papayera. La otra condición es que si ese paciente
con clínica de hipotiroidismo en el que le pedí una TSH y me salió elevada, ha tenido una enfermedad no tiroidea previa, le voy a pedir la TSH, pero dentro de 4 a 6 semanas, porque estos se asocian con una elevación transitoria de la hormona. Listo, entonces, esa medición que yo le voy a pedir en el periodo estipulado, ¿cierto? La voy a acompañar de T4 libre y anticuerpos antitiroperoxidasa. Ya vamos a ver por qué. Entonces, si esta medición, esa segunda medición, me sale elevada y la T4 que le pedí me sale baja, nos vamos al primer escenario, que es el hipotiroidismo primario, que da cuenta del 95% de todos los hipotiroidismos. Y este anti-TPO que le pedí, ¿para qué me sirve? Hombre, pues es que la tiroiditis de Hashimoto o tiroiditis crónica autoinmune es tiene la responsabilidad del 90% de los casos de hipotiroidismo primario. Entonces, si somos sabios, pues descarto la más prevalente y, si no tiene esa, pues busco las demás y indagamos otras causas. Entonces, empecemos el enfoque. Hipotiroidismo primario, ya lo diagnostiqué, una TSH persistentemente elevada, es decir, tengo 2 mediciones de TSH, y una T4 libre baja. Las principales causas adquiridas son deficiencia de yodo, tiroiditis de Hashimoto, tiroiditis transitorias y las iatrogénicas. Entonces, en cuanto a deficiencia de yodo, como bien lo mencionaba Francisco, es la principal causa de hipotiroidismo en zonas con deficiencia de yodo, principalmente en zonas apartadas, es decir, aquellas que no están cerca de las zonas marítimas. ¿Y a qué se debe esto? Porque generalmente dependen de su propia producción de alimentos. Y si no tienen dosificación de yodo, pues va a aparecer la deficiencia. Esto se asocia con un fenómeno conocido como el efecto de Joule-Basedow, y es que cuando a estas personas con deficiencia de yodo se les administra de manera exógena el oligoelemento, ya sea por alimentos o medicamentos, van a tener una respuesta en la glándula con hiperproducción de hormonas y van a generar un hipertiroidismo. Entonces, mucho cuidado. No, que la deficiencia de yodo, de una vez pongámosle a comer sal. No, ¿cierto? Porque podemos generar un hipertiroidismo. En Colombia, gracias a Dios, o bueno, gracias a lo que sean que crean la fuerza del universo, tenemos un decreto, el 547 de 1996, en el que se reglamenta que la sal que consumimos debe contener de 50 a 100 microgramos de yodo por cada gramo de sal, de manera que se cubren los requerimientos diarios de 150 microgramos. Ahora, si en Colombia no tenemos, pues en la mayoría de zonas no tenemos deficiencia de yodo, sino que está bien suplementado, el peligro que hay es que al administrar yodo exógeno en cantidad excesiva, tenemos riesgo de padecer hipotiroidismo secundario al efecto de Wolff-Chaikoff, que lo explico a continuación. ¿Qué pasa? En personas que tienen adecuada suplencia de yodo, cuando yo administro una excesiva cantidad, se va a bloquear la organificación. ¿Se acuerdan qué es? Cuando la tiroperoxidasa une el yodo a la tiroglobulina y forma las monoyodotironina y la diyodotironina. Entonces, con el exceso de yodo, esto se bloquea y por ende se bloquea el resto de la vía. No se liberan hormonas tiroideas porque no se hizo el acople. ¿Y por qué? Porque no se hizo la organificación. ¿Qué pasa? Este efecto de Wolff-Chaikoff en realidad es un proceso de autorregulación, en donde la glándula tiroidea dice, uy, no, si me dan tanto yodo y yo sigo produciendo esta velocidad, va a haber hipertiroidismo, no, mejor paremos. Pero como ella no tiene un cerebro para pensar, entonces bloquea la organificación y lo que genera es un hipotiroidismo. Afortunadamente ocurre un fenómeno de escape a las 2 o 4 semanas, en algunos puede ser entre los 5 y 7 días, a partir de este simportador sodio-yodo, que lo que va a hacer es ingresar nuevamente yodo a la célula para desbloquear esta etapa y ya se reactiva la producción normal. Bueno, pasemos ahora a la tiroiditis de Hashimoto. Recordemos que la deficiencia de yodo es la primera causa en zonas con deficiencia de yodo, pero en regiones donde está adecuadamente suplementado, la tiroiditis de Hashimoto es la principal causa de bocio endémico, de hipotiroidismo. Entonces,
Del 90 al 95% de los hipotiroidismos no iatrogénicos son debidos a Hashimoto. Tiene un curso larvado porque las manifestaciones pueden demorarse meses o incluso años en aparecer. Tiene una incidencia anual que es casi 5 veces mayor en mujeres que en hombres y habitualmente se asocia con enfermedades autoinmunes, principalmente la anemia perniciosa. Y un dato curioso, casi todas las tiroiditis de Hashimoto tienen anemia perniciosa, pero muy pocas anemias perniciosas tienen tiroiditis de Hashimoto, ¿cierto? Entonces, otras enfermedades autoinmunes que se relacionan son el lupus eritematoso sistémico, la enfermedad de Addison, la enfermedad celíaca y vitiligo. Entonces, es por eso que en estos pacientes vamos a hacerle tamización para hipotiroidismo, así estén asintomáticos con respecto a esa patología. Entonces, a nivel histopatológico, lo que vamos a encontrar en una fase temprana es una infiltración de linfocitos con destrucción folicular. ¿Se acuerdan de la imagen que les había mostrado de histología? Bueno, no se parece en nada a esto. Es la mejor forma de saber que algo está mal. Entonces, la etapa inicial se llama tiroiditis linfomatosa porque se puede apreciar la infiltración principalmente por linfocitos TCD8. En etapas más avanzadas ya no hay nada que destruir, puede que la infiltración linfocitaria disminuya, pero va a haber una extensa fibrosis y esa glándula va a perder funcionalidad. En cuanto a las tiroiditis transitorias, tenemos primero la tiroiditis subaguda dolorosa, que también es conocida como tiroiditis de Kerben y se debe a una infección. Entonces el hipotiroidismo se presenta en la etapa de recuperación de la enfermedad. Se caracteriza porque el paciente va a presentar dolor en la región anterior del cuello con sensibilidad a la palpación, un dolor que se irradia a la orofaringe y a los oídos y cuando llegue a su consultorio con los síntomas de hipotiroidismo, usted le puede preguntar por un mes antes el paciente cómo se sentía y probablemente le relate síntomas y signos compatibles con un hipertiroidismo transitorio. ¿Y esto se debe a qué? Bueno, tenemos el punto cero. Entonces aquí ocurre la inflamación, se liberan todas las hormonas tiroideas de la glándula, por ende la T4 y la T3 se encuentran aumentadas, y este aumento de las hormonas tiroideas por esa liberación de una glándula inflamada me va a a disminuir la concentración de TSH. Cuando la glándula suelta todas esas hormonas y queda depletada, va a tardar en recuperar su producción habitual. Primero porque lo botó todo y segundo porque la TSH está disminuida y pierde estimulación, ¿cierto? Pero a medida que va subiendo, ¿cierto? La TSH recuperándose, vamos a encontrarnos este valor. Y si nosotros aquí en este punto evaluamos al paciente, que es generalmente el momento en el que llegan, vamos a encontrar una TSH elevada. Lo que vamos a hacer es esperar, por eso es que les decía que hay que, en una primera TSH elevada, de una no se da tratamiento, sino que se vuelve a tomar a los 1 a los 3 meses, dependiendo de la situación, porque tenemos que descartar esta situación, que esté en una fase de recuperación de una tiroiditis subaguda dolorosa. Porque cuando repitamos el examen meses o semanas después, vamos a encontrar que los valores ya se normalizaron. En la tiroiditis postparto, que es otro tipo de tiroiditis transitoria, la paciente no va a referir dolor. Entonces, es el caso de una mujer que acaba de tener a su hijo y que relata síntomas de hipertiroidismo al inicio y que posteriormente oscila un hipotiroidismo. El 50%, ¿en quién lo vamos a sospechar? En las mujeres que en el primer trimestre de embarazo presenten unos anticuerpos positivos, anti-TPO. El 30 al 40% de ellas desarrollan hipotiroidismo permanente en un plazo de 10 años. Finalmente tenemos las causas iatrogénicas, primero la tiroidectomía total o parcial, ya sea por un bocio compresivo, por un cáncer, por hipertiroidismo, y la ablación con yodo radioactivo también para hipertiroidismo. La radioterapia de cabeza y cuello se hace principalmente por cánceres de no tiroideos, pero entonces, como lamentablemente la tiroides está dentro del cuello, le cae la radioterapia y no las daña. En cuanto a medicamentos, pensemos en estos, el carbonato de litio, porque causa destrucción, porque
inhibe la liberación de las glándulas de las hormonas tiroideas, la amiodarona porque la sobrecarga con yodo y podría generar un efecto de Wolff-Chaikoff, y los inhibidores de la tirosina quinasa porque causan destrucción autoinmune. Entonces, carbonato de litio inhibe liberación de hormonas, amiodarona, efecto de Wolff-Chaikoff, y inhibidores de la tirosina quinasa, destrucción autoinmune. En este hipotiroidismo primario, el tratamiento se hace con levotiroxina, y estos son los valores. No los voy a leer como por cuestiones de practicidad, yo sé que todos podemos leer. Entonces, dependiendo del valor de la TSH, vamos a dar la dosificación. Para el seguimiento, lo hacemos cada 8 a 12 semanas, y si ese paciente se encuentra en metas, ¿cierto? Y por metas me refiero a que llega a su valor normal de TSH, lo hacemos cada 6 a 12 meses. ¿Cierto? Que tenga 2 resultados en metas, se pasa a hacer el seguimiento cada 6 a 12 meses. Pero si esa TSH en algún momento la encontramos baja, le suspendemos 2 días la dosis y le decimos que la reinicie con el 15% menos de la dosis semanal. Entonces, por ejemplo, yo creo que aquí no se puede rayar. No, bueno, entonces les voy a hablar el ejemplo. Digamos que tenemos un paciente que está tomando 100 microgramos de levotiroxina diarios. Entonces, de lunes a domingo serían 700 microgramos de levotiroxina. Si yo le encuentro esa TSH baja, es decir, debajo de 0.4, digamos que la tenga 0.3, le voy a decir, oiga, doña Karen, va a dejar de tomar ese medicamento 2 días, y al tercer día va a reiniciar con una pastilla menos, una tableta menos, perdón. Y al tercer día vamos a cambiar la dosis al 15% menos. ¿Y qué significa bajarle el 15%? Quitar una tableta de la semana. Entonces, si tomaba 100 microgramos de lunes a domingo, que no se tomen la del domingo. Así la calculo yo fácilmente. Si quieren, hacen el cálculo para que vean que da con cualquier tableta. Y si tenemos una TSH alta, quiere decir que estamos subtratando al paciente, y lo que vamos a hacer es aumentar el 15% de la dosis semanal. Entonces, si se estaba tomando 100 microgramos al día, se estaba tomando 700 a la semana. Lo que vamos a hacer es aumentarle una tableta, y se va a tomar finalmente 800 a la semana. Le vamos a decir, oiga, doña Karen, se va a tomar esta tableta además el domingo. O sea, el domingo se toma 2 tabletas, el resto de días una sola. Dado el caso de que en el seguimiento veamos que nosotros le vivimos aumentando la dosis al paciente y ya va por 2.5 microgramos al día por kilo de peso, y no hemos llegado al control, obviamente esa TSH sigue alta, debemos descartar mala adherencia, es decir, que el paciente no se esté tomando los medicamentos, que no se esté tomando el medicamento con las recomendaciones que le damos, que tenga fármacos que hagan interferencia, o que presente mala absorción intestinal. Midámosle una vitamina B12, eso no nos quita nada, ¿cierto? O hagámosle un hemograma si queremos que nos salga barato para ver si tiene alguna anemia. Entonces, bueno, un dato aquí muy importante, y es que puede que en el seguimiento del paciente con hipotiroidismo tengamos una TSH alta con una T4 libre normal, y uno dice como que, uy, ¿aquí qué pasó? Si uno empezó con una TSH alta y una T4 baja, ¿por qué mi TSH sigue alta si la T4 ya se normalizó? Pues ese es el caso de un paciente con mala adherencia que se toma el medicamento solo cuando usted lo va a evaluar. Entonces, la levotiroxina, esas son las recomendaciones que le damos al paciente, que se lo tome en ayunas. Por eso es preferible que se lo tome en la mañana para que tenga el ayuno garantizado, o si lo prefiere, luego de 4 horas de la última comida, si se la quiere tomar en la noche, pero ojalá en la mañana. Se lo tiene que tomar con un vaso completo de agua y esperar 1 hora para comer. Como le vamos a decir al paciente que ojalá se lo tome en la mañana, que espere 1 hora para desayunar. Siempre tomar la misma marca, si es de MK, si es con Eutirox MKC, y del envase original. No es que va a usar un pastillero, ay doctor, yo lo guardo aquí de lunes, martes, miércoles para que no se me olvide y no embolatarme. No señor, porque se puede dañar la calidad del medicamento. Y evitar el consumo del medicamento con fibra, calcio, sulfato ferroso o sucralfate, que se asocian con disminución de la absorción de la levotiroxina. Es mejor esperar 1 hora para comerlos, ojalá 2. Y estas son las presentaciones que hay. Hay todas en microgramos, de 25, de 50, de 75, 88, de 100, 112, 125, 150, 175 y 200. Así que la verdad podemos jugar mucho con los pacientes.
Bueno, no jugar literalmente, sino ofrecerles el mejor esquema que quieran. En el hipotiroidismo subclínico tenemos, voy a devolver, ay, pensé que había puesto por aquí el algoritmo, resulta que no. Bueno, entonces en el hipotiroidismo subclínico tenemos la situación en la que la TSH nos salió alta, ¿cierto? Y al medirla 1 a 3 meses después, nos sale normal. Perdón, me equivoqué. Nos sale elevada y con una T4 normal. Entonces estamos ante el escenario de un hipotiroidismo subclínico. Y el abordaje, perdón que tenga que hacer esto, que pensé que había puesto el gráfico. Entonces, y el abordaje lo hacemos a partir de los factores asociados a progresión. Vale aclarar que hipotiroidismo subclínico no es sinónimo de estar asintomático. Lo que pasa es que el 80% de los pacientes son asintomáticos, pero no es sinónimo de asintomático. Pueden tener síntomas tranquilamente y sigue siendo subclínico, porque es que el hipotiroidismo se basa en un perfil hormonal, es decir, un diagnóstico bioquímico. Son las mismas etiologías del hipotiroidismo primario. ¿Y cuál es su importancia? Que se asocia con aumento de riesgo de la enfermedad coronaria, de falla cardíaca, de mortalidad en falla renal, en hemodiálisis, disfunción del ventrículo izquierdo sistólica y diastólica, dislipidemia e hipertensión. Pero al parecer tiene un efecto protector en personas mayores de 80 años. Entonces, como les decía, los factores asociados a progresión son una TSH mayor de 10 o que aumente en el tiempo, la presencia de bocio, anticuerpos anti-TPO positivos, infertilidad, dislipidemia o enfermedad aterosclerótica, falla cardíaca o la presencia de síntomas. La presencia de síntomas sobre todo para mejorar la calidad de vida de la persona. Estos 3 primeros son los que se ven más asociados a progresión, en donde la TSH mayor de 10 tiene un riesgo de progresión del 2.6% al año y los anti-TPO positivos también, pero cuando se asocian, el riesgo aumenta al 4.3%. Y si además de esos dos tengo bocio, mi riesgo llega al 5%. Entonces, ¿a quién le vamos a dar tratamiento? En los menores de 65 años vamos a dar tratamiento a aquellos que tengan factores de riesgo, ¿cierto? Y también, pero vamos a considerarlo cuando sea mayor de 7 y no tenga factores de riesgo, ¿cierto? Vamos a considerarlo solamente para reducir el riesgo de ACV fatal o de enfermedad coronaria. Lo vamos a considerar, no es necesario, lo vamos a considerar. Y en mayores de 65 años no se recomienda el tratamiento cuando es menor de 7 porque recordemos que la edad es un factor que altera la TSH, de manera que aceptamos valores hasta de 6 en personas mayores de 70 años y hasta de 7 en mayores de 80. Entonces, por eso es que aquí no los tratamos. Luego de este valor mayores de 7, los consideramos solamente si vamos a reducir el riesgo de coronariopatía en los mayores de 65 años. En todos, en absolutamente todos, vamos a dar tratamiento cuando la TSH está por encima de 10. Bueno, la dosificación de la levotiroxina va a ser a dosis bajas y va a depender de la TSH. Si mi TSH está por debajo de 10, le voy a dar dosificación de 25 o 50 microgramos cada día de la semana, ¿cierto? Yo puedo decir, pero si la TSH está por encima de 10, le doy 50 o 75 microgramos cada día de la semana. Perdón, al día por 5 días a la semana, no todos los días, sino solamente 5. El seguimiento se hace con una meta de poner la TSH en su rango normal y se hace cada 6 semanas. Reducimos o aumentamos la dosis, es decir, una tableta si la TSH está alta o si está baja. Cuando llegue a metas, ya no hacemos seguimiento cada 6 semanas, sino que lo vemos cada año. Y mucho cuidado porque del 15 al 40% de los pacientes reciben sobretratamiento. Y esto aumenta el riesgo de fracturas, de osteoporosis, de fibrilación auricular. Y es el paciente que te va a llegar con una TSH baja porque le estás dando levotiroxina de más, así que lo tienes que bajar. Y ese es el problema en los pacientes con 65 años, por eso también se debe considerar muy bien este riesgo. El beneficio del tratamiento que le voy a dar va a superar el riesgo del sobretratamiento, solamente si le puedo hacer un seguimiento adecuado, pero si ese paciente se me va a perder y sé que no me va a llegar a las 6 semanas, ojo ahí.
En los asintomáticos, que no tienen factores de riesgo, solamente se hace el seguimiento anual. Cuando remito, todo médico no endocrinólogo que esté en capacidad de hacer diagnóstico y tratamiento puede atender a la mayoría de los pacientes con hipotiroidismo, pero hay condiciones que se nos pueden salir de las manos o que, en las cuales es mejor tener la opinión de un experto cuando abordamos niños, cuando hay dificultad para mantener el estado eutiroideo, ya sea por mala absorción, que el paciente no logra ser adherente o que tiene alguna enfermedad de base, en embarazadas o mujeres en plan de concepción, enfermedad cardíaca, presencia de bocio, nódulo o cambios estructurales de la glándula, otras endocrinopatías como la anemia perniciosa, diabetes mellitus tipo 1, vitiligo y etiologías inusuales como fármacos. Digamos que hay un paciente con carbonato de litio, con amiodarona, con inhibidores de la tirosinquinasa, no podemos decidir arbitrariamente, no, déjeselo de tomar y se le va a quitar el hipotiroidismo porque nos chocolateamos al paciente. Entonces, por otro lado, y la indicación de remisión que más me gusta a mí en todas las enfermedades es cuando uno no sabe, no se las tire de espadachín, sino remita, pregunte o remita y ya. Algo muy importante aquí es que en la guía ATA de 2012 dicen que no debo tratar a un paciente que no tenga confirmación confirmación bioquímica, ¿cierto? Pero entonces, en la práctica clínica, ¿yo qué haría? Si me llega un paciente con una TSH volada por encima de 20 y que además está que se muere de los síntomas, bueno, no que está que se muere, pero sí que está muy sintomático, yo le doy tratamiento, ¿cierto? Y si además estoy en una vereda, el paciente se me va a perder, le doy tratamiento. Listo, chicos. Entonces vamos a entrar a la última parte de esta exposición, los necesito despiertos para ese tema. Listo, entonces en cuanto al hipotiroidismo y el embarazo. Entonces, de entrada, los síntomas clínicos de una paciente embarazada con hipotiroidismo son similares a una paciente que no es embarazada, que únicamente tiene diagnóstico de hipotiroidismo. Así como los síntomas como fatiga, estreñimiento, aumento de peso, entre otros. ¿Listo? Entonces, de esta manera podemos estar errando y atribuyéndole los síntomas al embarazo solamente, entonces dejando a un lado la presencia de hipotiroidismo y subdiagnosticándolo. Bueno, entonces, para aclarar unas cositas puntuales, durante el embarazo, la fisiología de las hormonas tiroideas sufre numerosos cambios, debido a que esas son esenciales para el desarrollo normal del feto y la placenta. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesitan? Necesitan aumentar la disponibilidad de hormonas tiroideas, por eso aumenta la globulina fijadora de tiroxina para aumentar esa vida media de las hormonas tiroideas, que está dentro de los cambios que se ven en la fisiología. Sumado a eso, vamos a encontrar niveles séricos de la hormona gonadotropina coriónica humana, lo cual nos va a generar una reducción de las concentraciones séricas de TSH durante el primer trimestre. Y debido a esos cambios que suceden durante el embarazo y que entre distintas poblaciones los límites superiores de referencia a la TSH varían, las pruebas deben interpretarse utilizando las pruebas de función tiroidea deben interpretarse teniendo en cuenta los rangos de referencia de cada población. ¿Qué pasa? Que en varias poblaciones, en varios países, no se tiene eso estandarizado para mujeres embarazadas. Por lo tanto, ¿qué nos dice la data en la guía del 2017? Que podemos utilizar como límite superior 4, número 4, ¿listo? Entonces, una TSH de 4. Entonces, en cuanto a valores normales de T4, realmente, ahí sí la guía nos dice, eso queda a consideración del rango normal, el de referencia de cada población, el que nos dé el laboratorio, básicamente. Entonces, antes de continuar con este tema, quiero dejar claros estos tres términos, lo que es el hipotiroidismo clínico, que es que vemos pues definido así como una presencia de una TSH elevada con una disminución de la concentración sérica de T4 libre durante la gestación. En cuanto al hipotiroidismo subclínico, tenemos una TSH en sangre elevada en presencia de una T4 libre normal, y este hipotiroidismo subclínico va a ser la presentación más común de hipotiroidismo, oscilando entre un 0.5 y 5%. Y por último, lo que es la hipotiroxinemia aislada, que es básicamente una T4 libre por debajo del valor normal,
con una TSH dentro del valor normal. Entonces aquí como un dato como clave antes de continuar, las pacientes con hipotiroidismo central, una paciente gestante con hipotiroidismo central, ya sea pituitario o hipotalámico, no van a tener una TSH elevada durante el embarazo. Listo. Entonces, ¿de dónde, pues, cuál es la importancia de manejar una paciente embarazada con hipotiroidismo? ¿Por qué? Porque numerosos metaanálisis y metaanálisis de metaanálisis han encontrado que el hipotiroidismo clínico se ha asociado a mayor riesgo de preeclampsia, desprendimiento de placenta, parto prematuro, bajo peso al nacer, hemorragia posparto, morbimortalidad perinatal y deterioro neuropsicológico y cognitivo del niño. Y en cuanto al hipotiroidismo subclínico, se asocia a mayor incidencia de parto prematuro, desprendimiento de placenta, preeclampsia y diabetes estacional. Listo. Entonces, ¿qué nos dice la ATA 2017 en cuanto al tamizaje de mujeres embarazadas? Entonces dice que realmente no hay una evidencia a favor o en contra para recomendar un screening, pero que todas las mujeres que buscan un embarazo o están recién embarazadas deben someterse a una evaluación siempre y cuando tengan alguno de esos factores. Ese abordaje inicialmente se hace con TSH, como ya lo hemos visto anteriormente. Entonces, ¿cuáles son los factores? Una historia de hipotiroidismo, una paciente con hipotiroidismo previo al embarazo, hipertiroidismo o síntomas y signos de disfunción tiroidea, positividad conocida de anticuerpos tiroideos o presencia de bocio, antecedentes de radiación a la cabeza o cuello o cirugía previa de tiroides, una edad mayor a 30 años, diabetes mellitus tipo 1, bueno, sí, y otros trastornos autoinmunes, o sea, pacientes también que cursen con un síndrome de Sjögren, por ejemplo, antecedentes de pérdida de embarazo, parto prematuro, infertilidad, mujeres con múltiples embarazos previos mayor o igual a 2, antecedentes familiares de enfermedad tiroidea autoinmune o a disfunción tiroidea, obesidad mórbida, un IMC mayor o igual a 40, el uso de amiodarona o litio, la administración reciente de un contraste radiológico yodado y residir en un área de insuficiencia de yodo moderada a severa que sea conocida. ¿Frente a qué panorama nos deja esta indicación de la ATA 2017? Que básicamente a la gran mayoría de mujeres embarazadas le vamos a pedir una TSH. ¿Listo? Pues si se fijan bien los factores, realmente es la gran mayoría. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de hipotiroidismo en embarazadas? Pues para guiar el manejo. Listo. Entonces voy a partir de una premisa. Entonces, que es que para toda mujer embarazada en el primer trimestre del embarazo con una TSH por encima de los valores normales para su población o por encima de 4, como le dice la ATA, le pediremos una T4 libre. Además, la ATA nos recomienda que si la TSH está mayor a 2.5, debo sí o sí pedir adicionalmente unos anti-TPO. Listo, entonces les muestro acá pues un algoritmo que provee la ATA 2017 ajustándolo a los valores que se manejan en Colombia. Entonces tenemos en el primer escenario una paciente embarazada con TSH menor a 2.5 que realmente no va a requerir atención. El segundo escenario es una paciente con niveles mayores de 2.5 a la cual se le debe solicitar unos anti-TPO y si son positivos vamos a dar tratamiento sí o sí. Pues tanto que encontremos una TSH menor a 4, pero mayor a 2.5, y si encontramos una TSH mayor a 4, pero menor a 10. Entonces, si tenemos anti-TPO negativos, y una TSH menor de 4, recordemos, bueno, algo que salté un momentico, creo que lo dije, no estoy seguro, que la mayoría de pacientes pueden cursar como asintomáticas, podemos cursarlas como asintomáticas. Entonces, se supone que no, pues no deberíamos dar tratamiento porque la verdad está dentro del rango normal que nos dio la ATA, que está pues menor a 4 y está bien. Entonces, y en presencia de anticuerpo, de anti-TPO negativos, pues entonces nos hacemos de más razones para no dar tratamiento a estas pacientes, diferente a unos anti-TPO positivos. Listo. También encontramos, pues si nos encontramos unos anti-TPO negativos con una TSH mayor a 4,
vamos a dar también tratamiento. ¿Por qué? Porque se ha visto que la hormona tiroidea nos reduce el riesgo, pues le reduce el riesgo a la paciente de aborto y parto pretérmino. Y el último escenario es si encontramos una paciente con TSH mayor o igual a 10, sí o sí hay que dar tratamiento. Listo, entonces, para empezar de lleno con el tratamiento, antes de empezar de lleno con el tratamiento, voy a darles unas noticas. Primero, que el tratamiento se va a hacer con levotiroxina. Segundo, que vamos a partir de la meta que nos propone la ATA, que es mantener una TSH menor a 2.5 durante el embarazo, durante todo el embarazo, en toda paciente. Y nuestro objetivo siempre va a ser restaurar va a ser restaurar o recuperar el eutiroidismo lo antes posible en estas pacientes. Entonces, como nota aclaratoria, la primera nota aclaratoria es que lo que les había comentado antes, una hipotiroxinemia aislada, que es una TSH normalmente 4 libre alterada, no se recomienda ningún tipo de tratamiento farmacológico, ya que no se ha encontrado una asociación de esa condición con desenlaces negativos. Luego vamos con pacientes que están en busca de fertilidad. La idea es que ingresen a un programa de terapia reproductiva asistida con valores de TSH menor de 2.5, porque así, de esa manera vamos a garantizar una mejor tasa de embarazo. Y la tercera es que recordemos que el estado de embarazo va a hacer que las mujeres requieran mayor cantidad de hormona tiroidea, por lo tanto el tratamiento va dirigido también a eso. Entonces, el primer escenario que les planteo sobre el tratamiento es un embarazo con una mujer embarazada con hipotiroidismo de reciente diagnóstico. ¿Listo? Entonces, básicamente el tratamiento va a depender de los niveles de TSH y T4 que encontramos en la paciente. Entonces, si encontramos un perfil con una TSH mayor a 4 y una T4 libre baja, vamos a el tratamiento con dosis de 1.6 microgramos por kilo por día. Si nos enfrentamos a una paciente con TSH mayor a 4 y una T4 libre normal, la dosis será un microgramo por kilo por día. Y si la TSH está entre 2.6 y 4 y se ha tomado la decisión de tratar a pacientes eutiroideas con anti-TPO positivo, entonces la dosis será 50 microgramos por día y vamos a ir titulando. El siguiente escenario al que podemos enfrentarnos es una mujer con hipotiroidismo previo al embarazo. Entonces, en estas estantes podemos iniciar el tratamiento sin necesidad de tener un perfil tiroideo, una TSH medida. Eso sí, una vez ajustemos la dosis, vamos a ir haciéndole un seguimiento. Entonces, es sencillo ese tratamiento, vamos a aumentarle la dosis que estaba tomando previamente un 30% y vamos a ir ajustando poco a poco. Aclarando que hay mujeres que incluso llegan a necesitar un aumento de un 50% de esa dosis que tomaban previamente al embarazo. Ahora tenemos unos casos especiales, básicamente es una paciente con antecedente de tiroidectomía de entrada, vamos a aumentarle la dosis previa un 50%, y una paciente con antecedente de hipotiroidismo autoinmune, vamos a aumentar la dosis un 25%. Y recordemos que un buen tratamiento depende también de las indicaciones que nosotros le demos a los pacientes sobre la toma del medicamento. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer el seguimiento de esas pacientes? Listo. Entonces, el seguimiento lo vamos a hacer cada 4 semanas durante la primera mitad del embarazo, porque comúnmente vamos a requerir ajustes. ¿Listo? Entonces, si encontramos que en cada control una TSH por encima del valor normal, entonces podemos aumentar un 12 a 25 microgramos por día. ¿Listo? Después de esa primera mitad del embarazo, podemos hacer al menos una medición entre la semana 26 y 31 de gestación. ¿Y cómo vamos a hacer los ajustes posparto de estas pacientes? Listo, entonces los ajustes pospartos también nos plantean dos escenarios. Entonces está la mujer con hipotiroidismo previo al embarazo. Básicamente podemos disminuir la dosis previa al embarazo y realizar la medición de TSH y T4 libre a las 6 semanas posparto. Y el otro escenario es una mujer con diagnóstico reciente durante el embarazo, podemos suspender el medicamento, sobre todo si le estamos dando una dosis de levotiroxina menor a 50 microgramos por día. Y la idea también es hacerle seguimiento a las 6 semanas con TSH y T4 libre. Listo. Y ya el último tema a tocar en esta exposición es el coma mixedematoso. Pues yo sé que todos los hemos escuchado. Básicamente es la presentación más grave del hipotiroidismo.
y es el resultado de una depresión marcada y sostenida de las hormonas tiroideas. Es una entidad realmente poco frecuente, con una incidencia estimada de 0.22 por millón de, o sea, 0.22 personas por millón de habitantes al año, o una tasa de mortalidad del 20 al 25% actualmente. Realmente esas tasas de mortalidad han ido en descenso por una mejoría en la terapia intensiva que le damos a los pacientes. Entonces, es considerado también una emergencia médica, por lo cual debemos saber sospecharlo y también darle un buen tratamiento, un tratamiento oportuno. Se ha encontrado que también afecta más a las mujeres en relación de 8:1 y a los ancianos. Entonces, en cuanto a etiología que vamos a tener, realmente se presenta más en pacientes con hipotiroidismo primario, siendo la causa más frecuente la tiroiditis autoinmune. Y el hipotiroidismo central se ha asociado de un 5 a un 15% de los casos de como mixedematoso. Entonces, como nombré anteriormente, es una entidad poco común, y es poco común que sea la primera manifestación de un hipotiroidismo. Por lo tanto, debemos pensar que hay factores que me los estén desencadenando. Dentro de esos factores están infecciones, sobre todo respiratorias urinarias, traumatismos severos, medicamentos como la amiodarona y el litio, eventos vasculares como un ACV o un síndrome coronario agudo, un infarto agudo del miocardio, una alteración metabólica, de hipoglicemia, hiponatremia, hipercapnia o hipoxemia, que estos pueden ser tanto precipitantes como consecuencias. También se ha asociado la exposición al frío y la suspensión, obviamente, del tratamiento con hormona tiroidea. En cuanto a fisiopatología, tenemos que, pues como lo dije anteriormente, es una depresión de las hormonas tiroideas sostenida. Entonces nos encontraremos con hipometabolismo. Entonces, en un hipotiroidismo grave, el organismo va a intentar mantener una homeostasis metabólica por medio de diferentes como mecanismos, procesos adaptativos, como la bradicardia, disminución del gasto cardíaco y la vasoconstricción periférica. Por ello, la aparición de un factor, cualquier factor que me modifique el volumen sanguíneo, que me altere la hemostasia, que me altere el control ventilatorio o me impacten directamente sobre el sistema nervioso central, me va a afectar y me va a desencadenar el coma mixedematoso. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de eso? Entonces, básicamente vamos a encontrar en cabeza mixedema, acompañado de un cabello escaso, acompañado de frialdad, de palidez, de madarosis supraciliar o signo de la reina Ana. Podemos encontrar pacientes con macroclosia. Podemos encontrar también asociados procesos infecciosos. En ocasiones la hipotermia puede estar debido a la infección ausente, así que el diagnóstico debemos orientarlo en un paciente que esté afebril con una infección grave subyacente. Entonces, debido obviamente a que si hay una infección, se recomienda el uso de antibiótico de amplio espectro. Pues vamos a encontrar un paciente con hipotermia debido al descenso del metabolismo. En cuanto al sistema neurológico, vamos a encontrar un paciente con alteración del estado de conciencia. Acá una nota aclaratoria: el estado de conciencia puede ir en deterioro desde letargia hasta pasar por estupor, hasta llegar a coma. Y aunque la entidad se llame coma mixedematoso, no todos los pacientes lo vamos a encontrar en estado de coma. ¿Listo? En cuanto al sistema respiratorio, vamos a encontrar que debido a la depresión respiratoria que hay, con menor respuesta de hipoxia e hipercapnia, vamos a encontrar un paciente con posible acidosis respiratoria. Entonces, y este cuadro nos puede empeorar debido a que tenga una macroglosia, que tenga un edema de laringe o una nasofaringe, lo cual puede obstruirnos parcialmente la vía aérea. En cuanto al sistema hematológico, podemos encontrar, como ya lo dije anteriormente, una anemia normocítica, normocrómica. Los trastornos renales, podemos encontrar hiponatremia, que es frecuente, y es resultante de una disminución de la excreción renal de agua provocada por una menor disponibilidad. Recordemos que el paciente va a cursar también con un síndrome edematoso. En cuanto a las manifestaciones adrenales, debemos descartar la insuficiencia adrenal simultánea. Eso también, algunos como síntomas, signos de una insuficiencia adrenal simultánea es una hipotensión arterial, hiponatremia e hipoglicemia. Y en cuanto a los síntomas gastrointestinales, podemos encontrar anorexia, náusea, dolor abdominal, estreñimiento, y es frecuente encontrar un paciente con un abdomen distendido, con disminución de la motilidad intestinal, el cual nos puede evolucionar a un hilo paralítico. Entonces es clave identificar en ese momento un abdomen agudo quirúrgico, ya que si no se sospecha el hipotiroidismo y lo sometemos a una intervención quirúrgica, podemos empeorar la condición de ese paciente.
Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de coma mixedematoso? Básicamente, en un momento inicial, nos llega el paciente a urgencias acompañado de, pues, de un familiar, de un amigo. Al preguntarle al acompañante, podemos preguntarle, ven, el paciente cómo venía tu familiar. Él nos puede decir diferentes cosas que nos orienten a nosotros a pensar, este paciente venía con bradipsiquia, con bradilalia, con una debilidad progresiva, con una alteración progresiva del estado de conciencia. Listo. Además, podemos encontrar lo que son como unos elementos claves que son como signos de alta sospecha del coma mixedematoso, que es la hipotermia, la alteración del estado de conciencia, el antecedente de hipotiroidismo, la hiponatremia y o hipercapnia. Entonces, recordemos que obviamente si estamos frente a un coma mixedematoso, un hipotiroidismo, obviamente vamos a medir la TSH, ¿sí? La vamos a medir, pero el manejo se debe dar pronto, entonces no debemos esperar a que nos salga el resultado de una TSH, además que una TSH no está dentro de los procedimientos de rutina en un servicio de urgencias. Listo. ¿Cómo vamos a dar el tratamiento? Entonces, el tratamiento lo vamos a enfocar en 4 pilares. El primero, un tratamiento con hormona tiroidea, ya que va a haber depresión de estas. Entonces, en la guía nos dicen básicamente que demos unos 200 a 400 microgramos de levotiroxina intravenosa, seguido de dosis diarias intravenosas de 50 a 100 microgramos, hasta que el paciente pueda tolerar la vía oral y poder continuar así la dosificación de hormona tiroidea. Eso realmente es lo ideal, pero en Colombia, ¿qué es lo que pasa en Colombia? En Colombia no hay levotiroxina intravenosa, al menos no tiene registro INVIMA, así que el manejo se hace vía oral, pero utilizando una sonda nasogástrica con la misma dosis, 200 a 400 microgramos diarios durante 3 a 4 días. Luego vamos a ajustar esto a 200 microgramos diarios hasta que el paciente recupere su estado de conciencia para dejarlo con una dosis de mantenimiento de 50 a 100 microgramos. Listo, obviamente cuando el paciente nos permita vía oral, vamos a continuar la dosificación, pues la terapia por medio de vía oral sin requerir la sonda nasogástrica. En cuanto al uso de glucocorticoides, entonces, debe darse esa terapia antes de dar la hormona tiroidea. Y eso nos hace que descartemos que vayamos a tomar un perfil de cortisol y de ACTH a esos pacientes para descartar una insuficiencia adrenal y que lo hacemos por medio de parámetros bioquímicos. Entonces, lo ideal es dar dosis de estrés de glucocorticoides. En este caso podemos utilizar hidrocortisona 100 miligramos por vía oral, por vía intravenosa, perdón. En cuanto a las medidas generales, vamos a tener que para el control de la hipotermia está indicado el uso de mantas, ya que no se recomienda el uso de calor radiante, al menos en estadios iniciales, al menos mientras el paciente no me esté controlando la hipotensión, no debemos controlar la hipotensión del paciente, no vamos a dar calor radiante sobre el uso de mantas, ya que podemos empeorar el estado de hipotensión arterial. Si hay una insuficiencia respiratoria confirmada por gases, entonces emplearemos medidas de soporte ventilatorio adecuado. Si hay anemia, podemos pensar en, si lo requiere, utilizar unidades de sangre, y la corrección de hiponatremia e hipoglicemia lo haremos con soluciones salinas y dextrosa. Una buena opción es un suero mixto. Y en cuanto al manejo apropiado de concomitantes, eso está más enfocado al manejo de infecciones que nos hayan desencadenado este coma mixedematoso. Entonces, lo ideal es dar si sospechamos ya un proceso infeccioso, es dar un antibiótico de amplio espectro. ¿Listo? Y ya ese sería todo el tema por hoy, chicos. Realmente espero que haya sido de su agrado, que lo hayan comprendido. Sé que realmente es un tema bastante amplio, pero muy necesario en nuestra práctica clínica. Esperamos